Hola, sean todos muy pero muy bienvenidos a un nuevo programa de Develando las Escrituras. Nuestra cita de los jueves a las 8 de la mañana y estamos realmente felices de poder estar con ustedes, ¿no es cierto? Así es, muy felices de poder estar junto a ustedes y compartir esta casi media hora de estudio de la palabra de Dios y poder indagar esos temas que nos interesan a todos. Exactamente. Te puedes comunicar con nosotros a través de los 4 medios que ya conoces, que dicho sea de paso van a aparecer al final del programa. Así es. Y obviamente a través de esos 4 medios, cualquiera de ellos, puedes hacernos llegar si te ha quedado alguna pregunta, alguna duda de los programas anteriores o si hay un tema en particular que quieres que tratemos, ¿verdad? Y que todavía no lo hemos hecho. Así es. Daniel, como sabemos, estamos tratando un tema muy grande, como es el tema del infierno. Ya nos está llevando varios programas y todavía hay unos cuantos más todavía por venir respecto a este tema. Así es. Pero es importante que lo desmenucemos en gran manera y hoy no va a ser la excepción. Hoy vamos a seguir con este tema, ¿verdad? Ya vimos algunas de las razones por las cuales el infierno no puede existir, entre otras cosas porque el alma no es inmortal, tampoco hay un espíritu inmortal. La Biblia es bien clara en cuanto a qué pasa con una persona cuando se muere. Así es. Pero hoy tenemos que seguir otro poquito. Hoy Hay queremos que seguir, saber más. Saber más de eso. Y probablemente hoy nos vamos a estar metiendo un poquito más en la historia, pero no me adelanto mucho más. Te voy a dejar que tú toques el tema. No hay problema. Pero ¿sabes qué? Para que no sea solo lo que tú vas a decir, vamos a pedirle a Dios que nos acompañe y que nos enseñe. ¿Te parece? Y otra cosa importante, trae tu Biblia para ver lo que dice la palabra de Dios y no lo que dice Alba o lo que dice Daniel. Exacto. Vamos a orar. Bendito Padre, le agradecemos por estar junto a nosotros. Gracias porque sentimos su presencia y como en cada programa decimos, Padre, que sea usted quien venga a enseñarnos hoy. Que no sean nuestras palabras, sino que sea su palabra la que nos enseñe en este momento. Amén. Gracias por todos sus cuidados y guíenos siempre. En su nombre, amén, amén y amén. Y recuerda, ahora mismo que estás mirando, ya empezar a compartirlo con todas tus amistades y demás, para que también vayan aprendiendo el tema que estamos tratando. Por Daniel, supuesto. Sí. entramos de lleno. Vamos a continuar con el tema que hemos estado tratando hace algunos programas, como se dijo hace un momento, y hoy veremos de dónde pues nace la idea del infierno. Y por último, vamos a ver lo que la Biblia tiene para decirnos al respecto. Y Alba, como hemos dicho, desde el principio, desde el inicio, las Escrituras no apoyan la existencia del infierno como un lugar de tormento eterno donde las personas, o en su defecto sus almas, van una vez que mueren. Entonces, cabe preguntarnos de dónde surge esta idea, así como vimos con anterioridad que la Biblia no apoyaba la idea de un alma ni un espíritu separados del cuerpo y que anden conscientes por aquí o por allá, y vimos cómo su origen estaba primeramente en la gran mentira que Satanás le había dicho a Adán y Eva, a Eva en el Edén, y luego esa idea fue tomada por los babilónicos y generaciones subsiguientes hasta haber sido incorporada al cristianismo. Exacto. Para aquellos que tal vez quieran o se estén preguntando, ¿verdad? ¿Dónde está ese pasaje donde habla acerca de la idea que fue dada a Eva? Pueden ir a Génesis capítulo 3, versículos 4 en adelante. Pueden leer Génesis 3 desde el inicio, obviamente, para ubicarse en el contexto. Y en el capítulo 3, versículos 4 y 5, habla justamente de esa gran mentira que les dice que no iban a morir, sino que justamente da la idea de que van a ser inmortales. Por eso hoy también vamos a ver de dónde surge la idea del infierno como tal. ¿Están preparados? ¿Estás preparada? Sí. Aquí vamos. De acuerdo a la Enciclopedia Católica, el infierno tendría 4 significados. El primero, el limbo de los infantes, o sea, donde están aquellos que murieron con solo el pecado original y sin pecado mortal. ¿Ok? El segundo, el limbo de los padres, donde fueron a parar las almas de los justos que murieron antes de Cristo mientras esperaban su admisión al cielo. Entendamos que la creencia dice que este cielo estaba cerrado para ellos como castigo por el pecado de Adán. El tercero, el purgatorio, donde van justos que han muerto en pecado venial o aquellos que aún tienen una deuda de la pena temporal por el pecado, ¿sí? Y son limpiados antes de ir al cielo, y donde las oraciones por ese difunto acelerarían el paso hacia el cielo.
Interesante. Interesante, ¿verdad? Los griegos crearon la idea del limbo y del purgatorio, y Gregorio Magno, muy conocido, se encargó de hacerla cristiana, siendo al inicio una doctrina discutible, pero que después plantó sus bases firmes. Y por último, el cuarto punto, que es el infierno, propiamente dicho. Este es el lugar de castigo, tanto para hombres como demonios. Oh. ¿Ok? Interesante, porque uno siempre tuvo la idea, o mejor dicho, uno siempre tuvo, no, la idea popular es que en ese infierno están los demonios, viven allí, ese es su lugar. Es su casa. Exacto. Sin embargo, de acuerdo a la enciclopedia Sí, católica, allí es para los hombres y para los demonios. Interesante. Y se considera que el limbo de los padres terminó cuando Cristo ascendió al cielo, y los justos, ahora moran en el cielo y ya no descienden de allí. ¿Okay? Ya están en el cielo. Ok. Esta creencia del infierno ha sido modificada últimamente. Así, por ejemplo, el Papa Francisco ha declarado recientemente que el infierno no es eterno, que no existe un castigo para siempre y sin retorno, dado que las puertas de la Iglesia de misericordia y perdón están siempre abiertas para el pecador. Estuve leyendo varias declaraciones que él hizo al respecto, y realmente me llamó poderosamente la atención ese cambio en la creencia. Así es. Porque ¿sí? ha sido un pilar muy grande, Un pilar dentro de la toda la denominación. vida hasta ahora. Exacto. Un cambio grande. Y hasta el siglo III, Alba, de la Iglesia nunca defendió, la Iglesia nunca defendió la doctrina de la eternidad del infierno. Al contrario, Orígenes defendió la doctrina según la cual Dios perdona siempre, y para ello se basaba en la parábola del hijo pródigo. O sea, un poco similar a lo que está volviendo Francisco. Así es. ¿Verdad? Ese Dios perdonador, ese Dios que ama y que no te condena eternamente, ni Así mucho es. menos a ese tormento eterno. Por supuesto. Y la idea de eterno aparecerá en el siglo VI, conjuntamente con el concepto que los niños muertos que no habían sido bautizados iban a parar al infierno. Eso fue en la época del siglo VI. Y Juan Pablo II eliminó el limbo en el Concilio del Vaticano II, por ejemplo, cuando una hermana suya nació muerta. Wow. Y obviamente no pudo ser bautizada, lo cual automáticamente la condenaba al infierno. Exacto. A ese lugar, ¿no? Exacto. Y él no soportó la idea de que ella no estuviera en el cielo. Entonces Imagínate. por eso se hizo el cambio. Y tomando el camino más corto, la idea del limbo fue eliminada. Dicho sea de paso, a esa niña se le negó el entierro y fue descartada. ¿Escuchás, Alba? Esto fue algo que me sorprendió. En la basura. Wow. Qué tremendo. Me imagino qué doloroso debe haber sido para Juan Pablo, ¿verdad? El Sí. tener que pasar por esa experiencia y darse cuenta que una creencia de su denominación la estaba condenando, a pesar de que era completamente inocente, Así es. ¿verdad? Entonces, digo, no es o sea, uno puede entender por qué hizo el cambio entonces. Así es. Él también dijo que el infierno indica más que un lugar, la situación en la que llega a encontrarse quien deliberadamente y definitivamente se aleja de Dios. Fuente de vida y alegría también. Exacto. ¿Sabes que leí unas declaraciones de Francisco que están muy relacionadas con esto que decía Juan Pablo? Que no es tanto un lugar, sino una, vamos a decir así, una posición en la cual se encuentra ahora la persona que, como tú muy bien decías, el dicho de Juan Pablo, alejada de Dios, esa fuente de alegría, esa fuente de felicidad, Así ¿verdad? es. Entonces su vida se torna un tormento, un infierno. Así es. Y Alba, ya no sería una entidad material, sino espiritual. Exacto. Pero vamos a seguir porque el tiempo avanza. ¿Sí? El escritor italiano Dante Alighieri, un apellido muy conocido, escribió La Divina Comedia. En ella relata un recorrido por ultratumba, yendo primero al infierno, luego al purgatorio y finalmente al paraíso. Sí,
Es una obra que recuerdo en mis tiempos se leía en la educación secundaria. Así es, así es. Y su descripción, basada en parte en su imaginación y en parte en la creencia de algunos filósofos y maestros cristianos de esa época, ha sido incorporada a la cultura occidental. O sea que estamos diciendo que la creencia occidental entonces está basada en una novela. Así es. O sea, por lo menos primariamente, en esta, hasta dónde hemos llegado ahora. Hasta ahora. Parte de la sí. novela estaría Ujú. como integrante fundamental Sí. de una creencia. Así es, Alba. Y antes que Dante, encontramos a Agustín como otro de los pilares dentro de esa creencia. Y vivió en el siglo, aproximadamente el siglo IV, y se encargó de escribir numerosos libros regando esta idea. Y Alba, y yo así leyendo, ¿no? Dice, él escribió: el infierno, al cual también se llama lago de fuego y azufre, será fuego material, ¿m?, y atormentará el cuerpo de los condenados. Fuerte, ¿eh? ¿Sí? Él fue el originador de la idea de que los niños debían ser bautizados al momento de nacer para ser librados del castigo que les acarrea el pecado de Adán y Eva. No vamos a entrar a analizar esa creencia porque nos llevaría a otro programa extra. O más de un programa. O más de un programa, ¿verdad? Así es. Pero sugeriría, que siguiéramos porque es interesante todo lo que nos está diciendo. Así es. Pero, Alba, ¿de dónde sacan Dante y Agustín estas ideas? Sí, ¿Vamos a verlo? Tal cual, porque Sí. en alguien se tiene que haber inspirado. Por eso, vamos a seguir un poquito más. Bueno, el guía de Dante por el infierno fue Virgilio. Oh. Virgilio, él fue un poeta romano del siglo I a.C. y él escribe un poema titulado La Eneida, donde hace la descripción de Eneas viajando al infierno. O sea que Dante toma también la idea entonces de este antecesor, Virgilio. Sí, de Virgilio también. Oh, ok, vamos Vamos. en regresión a ver hasta dónde llegamos. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Esa representación, que hace de este lugar como lugar macabro y lúgubre, influenció profundamente a Dante y a otros artistas y escritores de la época. Ahora, ¿cómo llega este concepto a Virgilio? Ya las civilizaciones mesopotámicas, Egipto, Grecia, tenían incorporados estos conceptos en sus creencias. Y en la misma época, Virgilio, pero en Grecia, vivió Estrabón. ¿Okay? Otro nombre que no es muy conocido, pero sí está allí en la historia, que consideraba muy importante el uso de estos mitos, pues consideraba que aquellos que eran incorregibles por las buenas, había que espantarlos con castigos y tormentos espantosos. O sea que Estrabón empieza a usar estas ideas que parten de una mitología a modo de pena o tratar de corregir a estas personas que, como tú muy bien decías, por las buenas no se lograban corregir. No había forma. Entonces, para llevarlas al camino, vamos a asustarlos. Empezamos a asustarlos. Así es. Él decía también que existe también la necesidad del temor religioso y este no puede ser despertado sin mitos y maravillas. ¡Wow! ¡Wow! Me estoy asombrando en gran manera. ¿Okay? Y los fundadores de los estados dieron sus sanciones a estas cosas como espantajos con que asustar a los ingenuos. Es que fíjate que suponte un niño, ¿no? Estoy pensando ahora, ¿cuántas veces de repente la mamá le decía, yo qué sé, haz esto en la casa, y el niño no quería? Entonces al final dice, vas a ir a parar al infierno donde los monstruos te van a agarrar y te van a devorar y te vas a quemar y todo. Entonces, claro, la gente empezó a obedecer, pero por miedo. Por miedo. Alba, creo que muchos de nosotros fuimos educados de esa forma también, o sea que Dios te va a castigar, que si haces esto va a venir... ¿Cuántas veces te decían de repente, si te portás mal te llamo al doctor para que te dé una inyección? También lo mismo, era con miedo, con susto, la forma que... En la pedagogía no hemos avanzado mucho. No hemos avanzado mucho, así. Qué tremendo. Así es. Pero todo esto sí. se combinó con los pensamientos de Platón,
como hemos estado hablando, Sócrates y Aristóteles acerca de la inmortalidad, el juicio y cosas semejantes, y terminó constituyendo un fuerte cóctel. Es como si lo hubiéramos metido todo junto, lo servimos y ahí está todo mezclado. Fíjate que si yo mezclo inmortalidad, juicio, de por sí la palabra juicio a la gente le aterra, Sí es. porque hay desconocimiento de lo que es el Desconocimiento. juicio. O sea, en la Biblia está bien clarito, pero la gente no lee. Entonces, Así es. vos pones inmortalidad de alma, juicio, temor a la muerte, porque mucha gente tiene miedo a la muerte. Y si a eso le agregas todas estas ideas mitológicas y demás acerca de un lugar de tormento, no quiero saber lo que puede hacer la mente de una persona. Realmente bastante Wow. traumático, por decir así. Completamente. Y es interesante notar que el nombre de Platón aparece muchas veces como referencia a los escritos de Agustín también. ¿Ok? Tomó varias de sus ideas filosóficas en consideración a tal punto que la enciclopedia de filosofía de Stanford la denomina a Agustín un cristiano neoplatónico. Eso es muy peligroso. Es muy peligroso, sí. Y Agustín obró como el nexo, vamos a decir, para unir las ideas paganas con la religión judío-cristiana. Y con las tradiciones bíblicas que también han existido. O sea, de años. terminó siendo otro cóctel. Otro cóctel más, así es. Y esto hace que en Israel la idea del infierno también surja en el siglo IV. No es casualidad. Antes de esto, nunca se había tomado como morada de los muertos que sufrían un castigo eterno. Y siguiendo, vamos con el tema, ¿no? Y siguiendo nuestra regresión, para ver el origen de esta idea, llegamos a unos 2000 años antes del nacimiento de Cristo. 2000 años antes de Cristo, donde las civilizaciones sumerias y babilónicas hablaban de ese lugar como una casa donde una vez que se entraba ya no se podía salir. Ya eso asusta. Asusta, ¿verdad? Pero el cristianismo no es la única que sostiene la idea del infierno. ¿Cómo es eso? Si vamos, por ejemplo, a Mahoma, que es el fundador del Islam, que vivió unos 600 años después de Cristo, lo adoptó del cristianismo surgente y lo adaptó a su religión. Y se menciona 77 veces en el Corán. Fíjate. El Islam no visualiza como una morada, o sea, lo visualiza, perdón, como una morada con 7 puertas o niveles, esperando, ¿sí?, que, o sea, a los no creyentes y al resto de los pecadores. O sea que es un lugar que sí o sí los no creyentes en el Islam y los pecadores van a ir a parar. Van a ir a parar. No hay otra allí. opción. Así es. Dicho sea de paso, Alba, el nivel más alto de estos 7 es para los musulmanes y el más bajo para los judíos, para los cristianos, los politeístas e hipócritas. Eso me llama poderosamente la atención porque las otras cosas que has mencionado están relacionadas con una creencia, pero la Así es. hipocresía, ¿Sí? digo, ¿a qué punto la importancia, ¿verdad?, que le dan el hecho de ser fiel, que los hipócritas van a ese mismo nivel? Va a ese mismo y nivel. entendamos que en ese sentido el Islam, lo que es a los cristianos y a los judíos, nos considera lo peor de lo peor, por eso vamos al nivel más bajo, Por eso vamos acorde a la creencia de ellos. Acorde Y ahí a los esa hipócritas también. Wow. Y, Alba, también las religiones indoiraníes, sobre todo la hindú, desarrolló su creencia en la existencia de 21 infiernos. O sea, como 7 no eran suficientes. 7 no alcanzaba, ahora tenemos 21. 21 Wow. infiernos, sí. Allí los pecadores son devorados por bestias salvajes y serpientes. ¿Sí? También son asados laboriosamente, mutilados, atormentados, con sed y hambre, hervidos en aceite, ¿escuchas bien? Sí, sí, sí. Pulverizados en recipientes de hierro o piedra también. La sola idea de imaginarme esas cosas me da escalofrío. Y al final, Alba, Dios es un Dios de amor, no es un Dios de asustar. Ay, sí, pero estas denominaciones no lo están conocen. haciendo. Así No es. lo conocen. Pero, Alba, una cosa a destacar, y a ti te digo también, es que tanto las creencias egipcias
hindúes, budistas o zoroástricas, que son las persas, todas hablan de un periodo de sufrimiento que no es eterno para después poder pasar a otro lado, ya sea por un cambio de lugar o a través de la reencarnación. Como creen los hindúes, la Así famosa es. reencarnación. Pero digo, tener que pasar por todas estas torturas para Ujú. después terminar siendo reencarnado en quién sabe qué cosa, digo, ya de por sí eso es demasiado fuerte. Alba, por último, digamos que la idea del infierno quedó establecida como un dogma en el primer concilio laterano en 1123, aunque ya existía como creencia desde el concilio de Constantinopla, por ejemplo, en el año 543. Ujú. ¿Ok? O sea, ahora ya estamos dando pasos más fuertes, Así es. asegurando la idea La como idea. tal y que Ujú. está empezando a formar parte ahora de un dogma. De un dogma, porque eso era una idea y se viene dando hace miles y miles de años, bueno, ahí lo estamos viendo, y esto dio como consecuencia la creación y venta de indulgencias. Por ejemplo, que eso se dio en la Edad Media y a partir del concilio lateranense, se me trancó un poquito allí, sí, en el año 1215, donde comenzó el acto de confesión como una obligación cristiana. ¿Sabes? Digo, la Biblia habla acerca de confesar nuestros pecados, pero Sí. dice confesárselos, decírselos a quien nosotros hemos dañado, a quien hemos humillado, a quien hemos perjudicado, ¿verdad? No confesárselos ni a un pastor, ni a ningún miembro de la comunidad Nadie. religiosa, sino que, y el objetivo de la confesión es justamente para poder hacer las paces, Así es. ¿verdad? Para poder arreglar la situación y bueno, y perdonarse mutuamente. Así es. Digo, pero esto ahora nosotros sabemos que esta idea del infierno y que trae como consecuencia la confesión, ¿verdad? A un miembro eclesiástico, digo, ya empieza a complicar las cosas. Así es. Porque entonces la confesión ahora pasa a ser de origen humano, Ujú. no de acuerdo a cómo está en la Biblia, y hasta donde sé, es esa persona eclesiástica la que determina cuál es tu pena. Tu pena, así es. ¿Verdad? Que ya uno, digo, ya tiene pena de haber cometido un error, por ejemplo. Exacto, digo, ya cargas con una culpa, pero ahora para en cierta forma absolverte de esa culpa y que puedas estar libre para poder entrar al cielo, yo te voy a vender una indulgencia. Ujú. Así es. Muy bien. Cuando el tema es primero solucionar el problema con la persona y después Pedirle perdón a nuestro Dios y ya está. Y ya está. Tan fácil, tan sencillo. ¿Ok? ¿Pero seguimos otro poquito? Seguimos otro poquito, sí, todavía tenemos un poquito de tiempo por allí. Este acto está relacionado estrechamente con el tema que estamos viendo ahora, o sea, lo que veníamos diciendo, ¿no? Indudablemente. De las indulgencias. Indudablemente. Y tú recién comentaste de que ya nos estamos quedando corto de tiempo. Y yo Así te iba es. a proponer, digo, que ¿qué te parece si, para no dejarlo por la mitad, Ujú. viéramos el próximo programa lo que está diciendo la Biblia al respecto? Por supuesto, pues hasta ahora, en el programa anterior y parte de este programa, hemos visto todo lo histórico, de dónde Exacto. surge toda esta idea. Exacto. Que no surge, o sea, surge no... Pero si no está en la Biblia, entonces ¿de dónde sale? Ahí Vamos está. a ser realistas. Que vimos diferentes nombres como hasta Aristóteles, o sea, y todas estas creencias religiosas que crean todo ese infierno, etcétera. Sí, mucha mitología de por medio, Ujú. De ¿verdad? asustar a la Leyendas, gente. novelas, etcétera, Sí. etcétera. Pero cómo fue ganando terreno, Ujú. ¿verdad? Que Porque hasta hoy ahora, día, de todo lo que hemos hablado, lo vamos a ver en próximos programas, no está en la palabra de Dios. exacto. No, pero además digo, cómo ha ido de alguna forma, ¿cómo decir? Propagándose en las distintas religiones, digo, más allá del cristianismo, y a su vez dentro del cristianismo se ha permeado en prácticamente todas las denominaciones esta misma idea. Con un Así poquito de diferente detalle acá, o un matices, o que aquí, que allá, pero todas creen en absolutamente lo mismo. Así es. ¿Verdad? Pero bueno, yo creo que estos programas sirven para justamente que nosotros podamos entender realmente de dónde Por supuesto. sale, Así es. ¿verdad? Para después entender con más claridad lo que la Biblia nos está diciendo. Ujú. Así es. ¿Verdad? Bueno, te agradecemos, Daniel, digo, Por porque favor. la verdad que la exposición estuvo muy buena, Ujú. aprendí muchísimo y creo que ustedes también deben haber Esperemos aprendido que sí, si muchísimo. no, y si te quedaron dudas, por favor,
contáctanos de esa forma a poder seguir ayudando a poder todos juntos aprender. Exactamente, porque ese es el objetivo de este programa, ¿verdad? Dios quiere que nosotros desde su comienzo ya hace aprendamos. se puede decir hace más de 2 años. Más de 2 años ya que estamos queriendo aprender más de la palabra de Dios. Exactamente, exactamente. Bueno, el tiempo se nos ha acabado, ha estado muy lindo, digo, pero se nos ha acabado y queremos entonces darte la gracia por haber estado con nosotros, pedirte que por favor lo compartas para que lo que acabaste de aprender otras personas también puedan saberlo, ¿verdad? Por supuesto. Para que, como dijimos en otras oportunidades, este velo que a veces nos cubre los ojos y no nos deja ver con claridad, sea descorrido de una vez por todas. Así es. ¿Verdad? ¿Y terminamos con una oración? Sí, adelante. Bendito Padre, le agradecemos por estar junto a nosotros. Permita que podamos seguir aprendiendo de su palabra y que siempre sea usted quien nos guíe y nos enseñe. Amén. Gracias por sus bendiciones y siga acompañando a cada persona que está escuchando este programa y Señor, ayúdanos a seguir adelante. Amén. En su nombre, amén, amén, amén. Gracias entonces por haber compartido estos 30 minutos con nosotros. Que el Señor te bendiga en gran manera y nos encontramos la próxima semana. Bendiciones.